Eso es más o menos los tres elementos. Los tres son narrativos porque cuentan una historia, cuentan un suceso, cuentan una acción, cuentan algo en un tiempo y en un momento determinado. No necesariamente tiene que ser de actualidad, porque ustedes leyeron, ¿cuál fue la leyenda que leyeron el primer día? Tabararé. La primera clase. Tabararé. Ajá, Tabararé. Del indio. Ajá, Tabararé es una leyenda. Ese indio no vivió el año pasado. Ese indio vivió hace muchos años. Y cuenta entonces lo que él hizo. En algunos momentos ustedes podrán decir que tiene algunos hechos o algunas narraciones que ustedes le van a decir, no, eso no es verdad, eso no existe. Esa es una de las características de la leyenda. Todos, la leyenda, el cuento y el mito, son textos narrativos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ahí es donde usted tiene que leer bien para saber cuál es la diferencia entre una leyenda, un cuento y un mito. De los tres, el cuento, ya vimos una que es igual. Del cuento, entonces, podemos decir que tiene más personajes, que es más extenso, que todavía puede ser más creíble lo que se narra en un cuento, porque puede ser creíble. Tiene menos hechos ficticios que una leyenda y que un mito. Esa es una de las características del cuento. ¿Ustedes revisaron las diapositivas que le mandé a los documentos de la plataforma? ¿Los que son de plataforma? Moisés, ¿te fuiste? Sí, yo lo revisé, profe. Ajá, bueno, lo leí y estaba leyendo el lobo calumniado también. Ajá, tienen una actividad ahí que hacer. Dentro de las diapositivas que yo le mandé, es el mismo material que tienen ustedes en el módulo, así que no vayan a decir que el de la plataforma tiene más material que el módulo, porque no es cierto. Es el mismo material, lo único que cambió fue la manera de presentarlo, para ver si de una manera más práctica o más dinámica, más bonita, podríamos decir, a la hora de presentarlo, pues usted se emocionaba y leía el material. Es la única diferencia. No, sí, se recuerden que antes de llegar... Es bien bonito con... Pero lo leíste. Sí, de los romances y eso. El detalle es ese, que ustedes lo lean, para que ustedes estén anuentes pues a revisar. Voy a tratar de mandárselos al WhatsApp para que ahí lo revisen y de una manera más práctica y más divertida, porque de verdad que las diapositivas están bonitas y en lo que suben y en lo que bajan es más práctico leerlo y se pueden entretener pues, sí, y le ponen más atención. Es como usted dice, es el mismo papel. Claro, es lo mismo que dice en el módulo. Ajá, lo único que se presenta de otra manera. Claro, entonces, el mismo significado. Ajá, lo único que, pues ahí está clarito la teoría. Usted como estudiante debe investigar si usted tiene alguna duda y usted quiere saber algo más entre la leyenda, el cuento y el mito que no aparece en el módulo y obviamente en las diapositivas solamente está el extracto. Entonces usted está en la libertad de investigar y es aceptable siempre y cuando sea correcto lo que usted investiga, porque el deber de todo estudiante en la actualidad es ser investigativo, creativo, leer. Esas son las características que deben tener ustedes. Entonces, ahí dentro del módulo, lo esencial que usted debe saber de ese tema, de la leyenda, el cuento y el mito, es que los tres son textos narrativos. Que como texto narrativo, los tres van a contarle algo, un hecho, un suceso. Puede ser que en orden o puede ser que en desorden, pero eso usted tiene que leerlo bien para saber si los hechos están contados en orden o no. Pero usted sabe que le está contando algo como una característica del texto narrativo. El mito, de todos, el mito es uno de los más antiguos, porque eran los que usaban los primeros pueblos para decir por qué llovía, para decir por qué tronaba, para decir por qué temblaba, por qué un volcán hacía erupción. Recuerden que en el mito usted va a encontrar dioses. Y si usted se da cuenta, a medida que pasa el tiempo, ya usted no va a leer ahorita
un cuento donde aparezcan diosas, al menos que usted esté creyendo en los animes. Si usted es creyente de los animes y estos que salen, usted perfectamente puede leer una historia de esta, pero como yo no creo en eso, yo no voy a leer un cuento ni nada que tenga ese tipo de personajes, porque son personajes. Entonces, en el mito, los personajes prácticamente podríamos decirlo, para ubicar y que ustedes estén claros, que hay dioses, presentan situaciones sobrenaturales, que es lo que tratan de justificar el porqué. Si usted leyó el mito de Prometeo y el fuego, que está ahí al final del módulo y está en unas letras bien grandes, porque mire que no está largo, sino que la letra está grande. ¿Alguien puede decirme qué entendió de ese mito? Si lo leyeron, porque la indicación decía que tenían que leer del mito de Prometeo y el fuego. A esto no lo he leído, profe. Ay, me van a matar, Elizabeth. Sí, Señores, profe. ustedes tienen que leer el material que aparece en el módulo para poder hacer todas las preguntas. Y ahí se iban a dar cuenta en lo que les estoy diciendo de la característica del mito, porque ahí tratan de explicar algo. Profe, yo soy sincera, yo le dije que no lo había leído, yo estaba leyendo, eran los mitos, las leyendas y cuentos nada más. Ahí está la parte teórica, pero usted tiene que leer todo el material porque nada más eran 2, 3 paginitas del módulo, 2 caras, 3 caras, para poder que usted tenga claro. Ese ejemplo que está ahí es un ejemplo de un mito. Yo puedo decirle ahorita que es el mito, pero si usted no leyó el mito, usted no va a decir, ay, es verdad lo que la profe está diciendo, porque Prometeo y el fuego habla de eso que se está diciendo. Vámonos a la leyenda de Tabararé. Según las características de la leyenda, es una narración que se refiere a la vida de un personaje o sucesos de índole imaginarios. Se caracteriza por la presencia del elemento sobrenatural. Miren, sobrenatural, en el mito también hay elementos sobrenaturales, maravillosos, misteriosos y fantásticos. Se transmiten de generación en generación. Obviamente al principio todo se transmitía de manera oral, porque no existía la escritura, entonces lo transmitían de manera oral y surgen como producto de una realidad que experimentó alguien en un momento determinado. Dentro de esas características que está ahí, la teoría, ¿qué usted de eso que está ahí, usted te encontró en Tabararé? ¿Qué elemento imaginario encontró en Tabararé? El dios que ellos decían que según era el río. El río. ¿El qué? Ellos adoraban el río como un dios, pues. O sea, creían que el río era un dios y que ese dios era el que le había brindado todos los cultivos y las tierras que ellos tenían para trabajar. Ajá, eso era la creencia de ellos. Si nosotros lo vemos ahorita, actualmente, ¿usted considera que el río es un dios? Con todo lo que usted ha estudiado, se habrá dado cuenta que el río se desbordaba. Eso es un elemento solamente. O sea, de la naturaleza, obviamente, pero ¿por qué vamos a buscarle la causa? ¿Por qué ese río se desbordaba? Porque me imagino que estaban en octubre. Ajá, en momentos de lluvias los caudales de los ríos suben. Entonces, para ellos, como ellos creían en el Dios, pues el Dios se había molestado y vino y destrozó todo lo que encontró por su paso. Imagínense que nosotros tuviéramos esa creencia, pobre Boquete, cada vez que Caldera dice ponerse bravo, entonces arrasa con todos los cultivos. O sea, eran creencias de ellos. Para ellos buscaban cómo explicar que el río creciera y se llevara toda la cosecha, y lo que no era la cosecha, pues entonces para él eso era un dios y había que hacerle un sacrificio. Esa era la creencia de ese pueblo. Y eso fue lo que hizo. Eso fue lo que él hizo. Él se sacrificó. Ajá. Yo, bueno, a lo que entendí ahí, habla como sobre un que era un amigo del humano. O sea, se robó unas chispas de fuego, parte de hubo como un testigo
por ese mediante ese castigo fue condenado a ser amarrado a una roca. ¿Qué trataba según tú? En lo que leíste, ¿qué trataban de explicar? En lo que leíste, ¿qué trataban de explicar? Habla como que Titán trataba de ayudar a los humanos, y a base de esa ayuda que le brindaba, como que no eran altas para en esos tiempos, pero como el robo y esas cosas. Ajá. Ahí están tratando de explicar el castigo que se le daban a los ladrones. Había que castigar el robo. Mira lo que dice ahí. El dios Zeus lo condenó a permanecer encadenado eternamente y a que un águila le comiera el hígado. El elemento sobrenatural está en la parte que sigue. Como era inmortal, cada noche el hígado se regeneraba y nuevamente venía el animal y le comía el hígado. Ese era su castigo. Ese era su castigo por haber cometido el delito. O sea, cada circunstancia que presenta una narración tiene una justificación para el momento. Porque ahorita nosotros sabemos que no va a venir ningún animal a comernos el hígado. Puede venir un gallote si nos quedamos al aire libre, pero no nos va a volver a salir el hígado para que venga otro gallote a comérnoslo, ¿verdad? Entonces, esa era la explicación para ellos. La justificación, el castigo que tenían para eso. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre el mito y la leyenda si los dos están tratando de explicar un elemento sobrenatural? La extensión. Si usted recuerda Tabararé no tenía 3 párrafos nada más. La extensión entre uno y el otro, esa es la diferencia. Ajá, entonces eso, óyelo, cualquiera cree que lo mandé a leer un libro, ¿ah? Sí. O sea, la extensión es la que va a cambiar. Si pero mira lo que pasa con el lobo calumniado. El lobo calumniado nada más es una sola cara. Si quitas ciertas cosas, si cambias la letra, el tamaño y todo lo demás, no te sale más que una cara. Entonces, claro. Ajá, entonces eso es lo que pasa. Y van a ver la diferencia entonces entre la leyenda, el mito y el cuento. Ahí en el cuento no van a tratar de explicar nada. Es un cuento. El lobo calumniado, sí. Es un cuento porque, o sea, le dan como en 1988 la persona que le dio la segunda versión a la historia que siempre se conoce comúnmente. El lobo malo que nosotros sabemos de Caperucita Roja. Entonces el escritor no inventó nada, él no inventó nada, porque ya el cuento está. Si usted se da cuenta, es la otra parte de Caperucita Roja. La versión del lobo, porque para todo el mundo nosotros, Caperucita Roja era una santa paloma, pero para él, en este cuento, el lobo, la Caperucita no es ninguna santa, tiene características de personas normales, porque verdaderamente que la niña era terrible, criticona y todo lo demás. Y si te pones a ver en qué año me dijiste, Moisés, que el Señor lo hizo. Si no mal recuerdo, era en 1988, creo que fue. Ajá, entonces el cuento de la Caperucita Roja es un cuento viejísimo. ¿Qué hizo este señor? En el tiempo que dice Moisés lo agarró, lo cambió y utilizó el mismo escenario, los mismos personajes, simple y llanamente que ahora lo enfocó de otra manera. Por eso siempre los pongo a leer ese cuento, siempre que doy este tema, pongo a leer ese cuento porque el estudiante que no se sabe Caperucita Roja se saltó la infancia. Deben saberse el cuento de la Caperucita Roja para poder hacer entonces un cuadro comparativo entre el lobo calumniado y la Caperucita Roja. Y esa es la tarea que hay que hacer entonces ahora sobre eso. Vamos para la tarea. La tarea de ustedes dice: para el 25 de julio, o sea, hoy, debían haber leído el tema del mito, el cuento y la leyenda para entonces hacer el siguiente taller. Ese taller tiene fecha de entrega para el 1. Dice, leer el capítulo 1 de la parte de El Popol Vuh. Ahí tiene qué capítulos son. No tiene que leer el texto, tiene que tener el libro. Usted lo puede buscar en internet. Capítulo 1
de la primera parte del Popol Vuh y ahí le va a salir el capítulo 1. Ah, eso es un libro, profe. Sí, es un libro. Ese Popol Vuh uno lo puede descargar entonces, o sí, bueno, descargar para poder leerlo. Lo puedes descargar todo o puedes solamente buscar lo que dice ahí. El capítulo 1 de la primera parte y el capítulo 1 de la tercera parte. Eso te indica que el libro está dividido en partes. Pero tú no vas a leer todo el libro, solamente vas a leer el capítulo 1 de la primera parte y el capítulo 1 de la tercera parte. Ya, no vas a leer más nada. Claro que si te interesa la lectura y si de verdad te gusta, te vas a dar cuenta que vas a ir leyendo tienes el libro, porque no es muy largo. No es muy largo el libro, es bien corto. Ahí dice, búscalo en internet. Claro, es que la información que tenía. Ajá, desarrollar cuadros comparativos. Ahí decía, pues. ¿Cuál es el cuadro comparativo que aparece en el módulo? El que está, bueno, es que no sé si ustedes lo que dice semejanzas y diferencias, cierto. Ese es el cuadro comparativo que aparece en el módulo. Después que usted ha leído el capítulo 1 de la primera parte y el capítulo 1 de la tercera parte, entonces usted puede leer el Génesis, lo mandan a leer ahí. Perdón, usted puede leer el Génesis de la Biblia. ¿Quién sabe qué se narra en el Génesis de la Biblia? Del principio de la creación del mundo, el principio, como Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo te va diciendo que si vas a comparar los capítulos del Popol Vuh con el capítulo de Génesis de la Biblia, te vas a dar cuenta que si uno habla sobre la creación del mundo según nuestras creencias religiosas o nuestra actualidad, usted lo va a encontrar ya en el Popol Vuh, como los antiguos indígenas hacían que su Dios creó el mundo, porque acuérdense que los antiguos indígenas de América eran politeístas, creían en muchos dioses y lo ven en la leyenda. Para ellos el río era un dios. Acá se van a dar cuenta cómo ellos tienen distintos dioses, para el dios del fuego, el dios del agua, el dios de la tierra, el dios del maíz, o sea, distintos dioses. Cómo ellos hicieron para formar el mundo. Y van a ver, ahí es donde van a ver cómo en distintos tiempos, en distintos espacios, todos creían en un ser supremo que había creado el hombre. ¿Cómo creó la tierra? Porque lo último que creó fue el hombre. Primero creó el agua, y después creó la tierra y los animales y no sé qué más. Van a ver en el Popol Vuh cuántos intentos fallidos hubo para crear al hombre que está ahorita, porque el que está ahorita, el de carne y hueso y que piensa y habla y todo lo demás, no fue el primero según el Popol Vuh. Decían, crearon este no sirve, viene el otro, y hasta que llegamos a decir al hombre que camina, que piensa, que siente. Así, a ustedes se van a dar cuenta que hay algunas semejanzas en lo que se parece en el contenido, en todo lo demás, y hay algunas diferencias que son las que usted tiene que aprender a marcar. Mire que no estoy mandando a que memoricen nada, estoy mandando a que piensen. Después que leyó, piense qué tiene de semejante y qué tiene de diferente un texto con el otro. Y si usted es más investigativo, puede buscar a qué cultura pertenece el Popol Vuh, a qué cultura pertenece la Biblia, y así usted se va a dar cuenta y va a quedar, ¿cómo es posible que en tiempos y lugares distintos piensen lo mismo? Y se relaciona el contenido, porque es la preocupación del hombre desde que empezó a existir el hombre dentro de la tierra. Y la otra, esa es para entregar el 1 de agosto. Y la otra parte que tienen que hacer, que es el examen, es lo que aparece en el módulo, antes del cuadro comparativo, dice experiencia de aprendizaje. Y aparece, enumera diferentes acciones de acuerdo con el origen que sucede el relato creacionista del Popol Vuh. Aparecen una serie de oraciones. Y en esas oraciones, ¿cómo usted la va a poner? Va a poner, ¿qué fue primero? 1, 2, 3, 4, 5. Después que usted ha leído, eso lo puede investigar en internet. Después que usted ha leído, usted va a poner ahí cuál fue lo que ocurrió primero. Si primero los animales llevaron las mazorcas de maíz, entonces usted va a poner 1. Va a poner 2, dependiendo de la secuencia, cómo se dio el orden de los sucesos según lo que aparece ahí. ¿Qué le va a sacar?
Lo va a sacar del Popol Vuh, de lo que usted leyó. Ah, ajá, o sea que no hay que desarrollarlo así como está, sino que uno mismo tiene que poner el orden después de haber leído el tema que usted está mandando a buscar en el internet. No le puedes poner números, porque si tú agarras eso, lo agarras y le pones los números, ya yo sé, es un pareo. Es un pareo, pero en este caso no vas a relacionarlo con nada, sino que le vas a poner qué sucedió primero. Vamos a poner que los animales llevaron las mazorcas de maíz, ese lleva el 1. El número 2 dice la tierra fue creada por Tepeu y Guzumac. Ese fue el número 2. Y así te vas, dependiendo del orden de lo que tú leíste. Vas a ordenarlo. ¿Ya? La ese siguiente parte. El primero. Ese es para el 8. Ese es el mensual. Al 8. Ajá. Y la otra parte dice, encierra en un círculo las opciones que constituyen razones para la creación del ser humano según el Popol Vuh. De todas las 2, 4, 6, de todas las 6 que están ahí, usted solamente va a encerrar en un círculo cuál es la opción correcta. Las opciones que son verdaderas de lo que está ahí, ¿ya? Pero ¿qué significa que usted debe haber leído el Popol Vuh? Si no lo ha leído, no lo puede hacer. Eso es todo. Profe, la semejanza y la diferencia es para hoy, ¿verdad? No, ahí dice 1 de agosto. Eso no es para hoy. Es que pensé que era para hoy y ya yo lo había solucionado. ¿Y está bien hecho? Sí, claro, profe. Ay, sí, cómo no. Después que yo no entiendo cómo ustedes piensan hacer una actividad si ustedes no oyen la explicación. No sé cómo lo hacen. Inexplicable. Ustedes van a desarrollar algo y no han leído. Mira que les dije, si leyeron Prometeo y me dijeron que no habían leído la parte de Prometeo. Entonces, ¿cómo van a hacer una actividad si usted no sabe? Cuando estás leyendo el mito, después que leíste la teoría y lees Prometeo, que es un mito, vas a decir, es verdad, lo que es un mito. Tienen que leer todo para después que se lee, entonces van a hacer el trabajo. Me extraña que Liceika se ponga a hacer trabajo si sabe que yo trabajo de esa manera. Explico para después que usted trabaje. Y después no me diga entonces que tú no entendió, que por eso está malo. Y por eso yo no puse fecha. Ustedes me entregaron trabajo hasta el sábado pasado, 18. La clase es hoy 25, fecha de entrega del siguiente trabajo 1 y 8. El 8 nos vemos nuevamente porque tienen clase. Por eso te los puse con tiempo, porque el 8 nosotros nos vemos nuevamente aquí, en la siguiente clase, porque tienen clase cada 15 días. Ese facilito el taller que tienen que hacer. No tienen que hacer más nada. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Para hoy no había que entregar nada, es que se me fue la señal, loco. No. Solamente era lo que usted iba a corregir para ya hacerlo correctamente y pueda usted entonces... Y escuchar la explicación del tema para poder hacer el trabajo del Popol Vuh. Después pudiste haber hecho el trabajo de la semejanza y diferencia, pero tienes que tener claro qué es lo que tienes que hacer. Y ya, facilito como eso. Ok, profe. Si no tienen preguntas, el otro grupo debe estarme esperando y a ustedes lo deben estar esperando también. Dale. Así que nos vemos el próximo. Nos vemos el 8 de agosto, pero recuerden que tienen que mandar la tarea el 1 y tienen que mandar la tarea el 8. Gracias, profe, que tenga Nos buen día. vemos. Igual. Chao, Elizabeth. Chao, Moisés. Chao, Yanifel. Chao, Liceika. Chao, profe. Chao, chao.